Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Morales José Arturo y en este video vamos a explicar el problema número 2 referente a la práctica 3, la actividad a desarrollar número 2. Para el circuito número 2, sabemos que tenemos que obtener, en base a este circuito, tenemos que obtener la función que a continuación voy a explicar cómo la obtuve y tenemos que realizar la tabla de verdad y posteriormente realizar el circuito. Vamos a explicar cómo obtuve la función. Y vamos a dividir la obtención de esta función en tres partes. Es donde obtenemos el primer término, el segundo y es donde lo unimos. Para obtener el primer término, que es este, pues vamos a obtener la entrada número A. Esta, al ser negada, bueno, se va a unir a esta compuerta AND, que va a ser una función multiplicativa, por lo que tenemos este valor de A negada. Vamos a obtener nuestro valor de B. Este valor de B no va a estar negado, puesto que pasa antes de la compuerta NOT que aquí tenemos. Entonces vamos a obtener un valor de B. Seguimos y vamos a obtener un valor de C negado, porque la señal que estamos introduciendo en el tercer pin de esta compuerta lógica está negado, debido a que entra un valor de C, una compuerta NOT, C negada, y obtenemos un valor de C negada dentro de este término. Y así obtenemos el primer término. Vamos a obtener el segundo término con esta compuerta AND y vamos a obtener la entrada de un valor C negado, que es el valor que obtenemos aquí. Vamos a irnos para el primer pin C negado. Posteriormente vamos a encontrar un valor B negado, porque la entrada que entre en el segundo pin tiene que estar relacionado o está conectado con una compuerta NOT en la cual entra un estado de entrada B, por lo que tenemos B negado, y D tenemos un valor donde no hay compuertas NOT, por lo que obtenemos un valor de D normal. En este procedimiento tenemos únicamente A negada, B, C negada, tenemos otro término que es B negada, C negada, D. Aquí tenemos una compuerta OR. La compuerta OR, si recordamos, es de función sumativa, entonces vamos a obtener la suma de estos dos términos, por lo que nos quedaría como función final este resultado. Y en base a este resultado, bueno, hemos dividido la tabla. Es la parte donde se establece en esta parte de la práctica, donde vamos a obtener los valores divididos, es decir, los valores para el primer término y para el segundo término. En este caso, de igual manera, tenemos un valor más. Esto nos va a decir que si obtenemos aquí un valor 0 y un valor 0, pues va a ser 0, porque 0 más 0 va a ser 0, que son la sustitución de estas partes de estos términos de la función. Mientras que si aquí obtenemos 0 y este 1, pues vamos a obtener 1. Lo que nos quiere decir, y si recordamos uno de los principios básicos de las compuertas OR, es que para obtener un valor de salida alto, al menos uno de nuestros valores de entrada tienen que ser altos. Entonces, aquí por ejemplo tenemos A negada, B, C negada, que es un valor 0, más B negada, C negada, D, que en este caso es un valor 1, por lo que nos queda 0 más 1 y obtenemos un valor de 1. Estos valores los hemos obtenido al momento de evaluar los términos que aquí tenemos, que forman parte de nuestra tabla de verdad. Y finalmente, pues únicamente lo que hemos estado haciendo es sumarlos, ¿no? Realizamos este circuito mediante el cual vamos a comprobar esta determinada tabla de verdad. Vamos a energizarlo y observamos que para la primera configuración todos nuestros estados de entrada deben ser bajos y vamos a obtener un estado de entrada bajo, como podemos observar aquí. A, B, C, D se encuentran en estados bajos y obtenemos un valor bajo, es decir, un valor low. Para el segundo estado, el único valor alto va a ser D, mientras que A, B y C van a ser bajos. Vamos a obtener un valor alto, por lo que accionamos D para que sea alto. D alto y obtenemos un valor de salida alto. En la siguiente configuración vamos a obtener que A, B y D van a ser estados de entrada bajos, mientras que C va a ser un estado de salida alto. Aquí tenemos un valor de salida ya final del circuito como un valor bajo, por lo que procederemos a configurar el valor de C. Configuramos C y tenemos un valor bajo, height, indicado con el color verde. En la siguiente configuración A y B van a ser bajos, mientras que C y D van a ser altos y vamos a obtener un valor bajo. Configuramos C y D, agregamos D y se sigue manteniendo el valor bajo que se muestra en la tabla de verdad. Seguimos con la configuración de los circuitos en la siguiente configuración de los estados de entrada y vamos a obtener A, un valor bajo, igual que C, igual que D, mientras que B va a ser el único estado alto y vamos a obtener un estado alto de salida. Configuramos B únicamente como estado alto y observamos que obtenemos un valor alto para B, como entrada alta y como salida alta.
realizamos la siguiente configuración y tenemos que A va a ser bajo, B alto, C bajo y D alto. Los estados que vamos a configurar como altos van a ser B y D y vamos a obtener un valor alto. Al configurar B y D agregamos D y obtenemos este valor alto en el estado final del circuito, que es un valor alto, que es el 1 que se indica en esta parte de la tabla. Seguimos con la configuración de nuestro circuito. En A tenemos un valor bajo, en B 1 alto, en C 1 alto y en D 1 bajo. Los únicos estados de entrada altos que tenemos es B y C y vamos a obtener un valor de salida bajo. Configuramos B y C, quitamos D, colocamos C y tenemos un valor bajo, es decir, un valor low que lo indica con este color verde. Seguimos con la siguiente configuración. Este es el 0 que obtuvimos en esta parte de la función y en la siguiente función vamos a tener un valor A como un valor bajo, B, C y D van a ser valores altos de entrada. Entonces configuramos B, C, agregamos D y observamos que obtenemos el mismo valor bajo, que es el que se indica acá y es el con el que podemos comprobar el circuito. Seguimos realizando nuestras configuraciones y obtenemos que A va a ser el único estado de entrada alto, mientras que B, C y D van a ser bajos. Realizando pues en nuestro circuito vamos a obtener un valor Z, es decir, un valor final de un valor final bajo. Entonces configuramos únicamente el valor de A como alto y obtendremos un valor bajo, que es como lo podemos observar en el circuito. Aquí podemos observar que la única entrada alta es A, mientras que las demás son bajas y aquí tenemos un valor bajo. Seguimos con nuestro circuito y ahora nos dice que las entradas va a ser A alta y D alta, mientras que B y C se van a mantener bajos y con esto vamos a obtener un valor de salida alto. Configuramos A, ya tenemos A y vamos a configurar D y observamos que tenemos un valor alto de salida. Seguimos con el circuito y ahora obtenemos un valor de 1 para A, es decir, un valor alto, B un valor bajo, C un valor alto y D un valor bajo. Las únicas entradas altas que vamos a tener y que vamos a configurar van a ser A y C. Y para esto vamos a obtener un valor bajo de salida. Configuramos A y C y obtenemos un valor bajo de salida. Seguimos con otra configuración y aquí vamos a obtener que A, B, A, C y D van a ser valores de entrada altos, mientras que D va a ser el único valor de entrada bajo que tengamos. Configuramos ACD, aquí agregamos D y obtenemos un valor bajo de salida. Seguimos con la siguiente configuración, la cual es A y B van a ser estados de entrada altos, mientras que C y D van a ser estados de entrada bajos. Y mediante esto vamos a obtener una salida baja. A partir de aquí ya obtenemos puras salidas bajas y tenemos A y B. Configuramos A y B como estados altos y obtenemos una salida baja. Posteriormente vamos a realizar la configuración donde A, B y D son estados de entrada altos, mientras que C se mantiene con un estado de entrada bajo. Vamos aquí a obtener igual A1, B1, C0 y D1. Configuramos A, B y D y vamos a obtener un valor bajo. A, B, agregamos D y obtenemos el mismo valor bajo que se coloca con el que se coloca en esta tabla de verdad. Seguimos con la penúltima configuración y es donde vamos a colocar el valor de A, B y C con valores altos de entrada y D con un valor de estado bajo. Vamos a obtener un valor 0. Entonces configuramos A, B y C. Configuramos A, B, C y obtenemos un valor bajo indicado con este color verde. Y finalmente la última configuración es donde todas las entradas van a ser altas, es decir, van a tener un valor 1 de entrada. Y esto nos va a indicar en el desarrollo de nuestra función que vamos a obtener un valor de salida, un valor de salida 0. Entonces colocamos A, B, C, falta colocar D, y se sigue manteniendo el valor de salida bajo, por lo que podemos comprobar la función, la tabla de verdad y el circuito realizado.